todos los periodos históricos, seguramente la Edad Media, o la época medieval, sea uno de los que peor fama ostenta hoy en día. Una fama que yo siempre he visto como un tanto exagerada. Pero si preguntamos a cualquiera por la calle, te dirá que fue una época de baja esperanza de vida, peste, hambrunas, guerras interminables, reyes tiránicos y un largo etcétera. Como si esto hubiera sido exclusivo de la Edad Media y no hubiera ocurrido en otras épocas históricas. Pero bueno, no vengo aquí a contaros que la Edad Media no fue tan oscura como se suele pintar, que para eso necesitaría un vídeo que durase varias horas, sino que vengo a hablaros de uno de los hechos que marcaron este largo periodo histórico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Trastero de la Historia. Como veis, hoy nos toca hablar de las cruzadas, y más concretamente de la primera de ellas. Y es que ya había tocado este tema en el vídeo de los templarios y en el de errores del Reino de los Cielos, pero aún no me había centrado en las cruzadas en sí. Para hablar de las cruzadas, primero habría que empezar por definirlas. Y resumiéndolo mucho, fueron una serie de conflictos que se dieron desde finales del siglo XI entre musulmanes y cristianos por el control de Tierra Santa, que, como sabéis, fue el lugar donde vivió Jesús de Nazaret. Y antes de que se me olvide, este vídeo es una colaboración con mi amigo Joaco Barra, que, bueno, si le recordáis, ya colaboró en este canal en el vídeo de los enemigos de Roma. Sección del canal que tendría que retomar algún día. Como siempre en la descripción os dejaré un enlace a su canal para que, bueno, vayáis a echarle un vistazo a sus vídeos. Pues bien, unos años antes de que arrancase la primera cruzada, el Imperio Bizantino había comenzado a perder poder en favor del pueblo turco de los selyúcidas. Pero el punto de inflexión fue claramente el año 1071, cuando en la batalla de Manzikert el imperio perdió gran parte de su control de Asia Menor. Entre todos esos territorios perdidos, el que causó una mayor conmoción fue la pérdida de Jerusalén por varios motivos. Uno de ellos es que geográficamente era un territorio clave, y el segundo y fundamental, el religioso. Y es que podéis imaginaros cómo sentó en la sociedad cristiana del siglo XI la pérdida del territorio donde vivió Jesucristo. Y es que a los peregrinos de entonces les gustaba visitar los santos lugares como por ejemplo la iglesia del Santo Sepulcro. Y los selyúcidas de la zona amables, lo que se dice amables, no lo eran con estos viajeros. Resulta que esto hizo que el emperador bizantino de ese entonces, que era Alejo I, viendo amenazada su posición dentro de sus propios territorios, le escribiría al papa de ese entonces, que se llamaba Urbano II, solicitando su ayuda, algo que en su momento era bastante curioso porque unos par de años atrás el imperio bizantino se había separado de los estados pontificios y una posible reunificación era lo que le estaba ofreciendo este emperador al papa de ese entonces. Oficialmente, la primera cruzada comenzó en el año 1096, pero un año antes Urbano II había convocado el concilio de Clermont, pidiendo a los obispos que trajeran hasta allí a la nobleza más importante, y allí el papa pronunció el famoso Deus Vult, o Dios lo quiere, un llamamiento a todos los cristianos para liberar Tierra Santa de manos de infieles. Aquel llamamiento tuvo el efecto deseado por el papa, ya que se unieron un montón de hombres, pero al contrario de lo que éste pensaba, eran campesinos pobres o gente con una nula experiencia en combate. Es por eso que a esta primera parte de la cruzada se le llamó la Cruzada de los Pobres. Ahora es cosa nomás de imaginarse cómo fue el transporte de decenas de miles de personas a través de la Europa de ese siglo, el siglo XI, que fue difícil, desorganizado, desordenado, con incidentes y accidentes por el camino, pero iban guiados por Pedro el Ermitaño y bajo su guía lograron llegar hasta Constantinopla, y aquí otra vez nos tenemos que imaginar la cara que puso Alejo I, porque él estaba esperando un ejército de soldados entrenados y curtidos en batalla, y recibió en realidad un ejército de campesinos pobres. Y estos iban muy animados, ya que eran un gran número de fuerzas, y el Papa les había ofrecido el perdón divino en el concilio de Clermont de la siguiente forma: a quien emprenda el viaje a Jerusalén con la finalidad de liberar a la Iglesia de Dios, siempre que lo haga por piedad, y no por ganar honor o riquezas, este viaje se le contará como penitencia completa. Pero pese a esto, en su gran mayoría no dejaban de ser campesinos que tenían una nula experiencia en combate y se enfrentaban a un ejército selyúcida curtido en numerosas batallas. Razón por la cual estos últimos acabaron con el ejército cristiano en la batalla de Cibetot, cerca de Nicea. A pesar de este primer fracaso, los soldados de verdad todavía estaban por llegar, y es que habían esperado a preparar bien la marcha y reclutar mejores soldados. Y esta vez sí,
35.000 hombres se pusieron en marcha al mando de Godofredo de Bouillon, Bohemundo I de Tarento, Roberto II de Flandes y Raimundo IV de Toulouse. De primeras podríamos pensar que menudo compromiso tenía la nobleza entonces con la fe, pero no. Uno de los objetivos fundamentales que tenían era obtener tierras y riqueza a las que no podían acceder en sus países de origen. Y aún así no dudaron en prometerle a Alejo I que los territorios que conquistasen serían entregados al Imperio Bizantino, pero bueno, ya veremos que se pasaron esta promesa por el arco del triunfo. Ahora bien, el primer objetivo de los cruzados fue el mismo que en el que los pobres habían fracasado alguna vez, que fue Nicea. Pero el sultán a cargo de la ciudad decidió rendir esta misma ciudad a las tropas bizantinas por la noche para evitar que los propios cruzados la saqueasen, pero a pesar de esto pudieron derrotar a este mismo sultán en la batalla de Dorilea en el año 1097. Tras esto, los cruzados, con Balduino de Boloña a la cabeza, llegaron a los reinos de Cilicia y Edesa, que eran el refugio de los armenios cristianos. Para el rey armenio Zoros, aquella llegada fue una bendición. Y lo primero que hizo fue nombrar heredero a Balduino. Y como suele suceder en estos casos, el rey armenio murió. Y a ver, no hay que ser muy lince para saber quién estaba detrás de esta muerte. Una vez hecho rey, Balduino, que era el hermano de Godofredo de Bouillon, creó el primero de los reinos cruzados, el condado de Edesa. No pasaría mucho tiempo hasta que los cruzados pusieron cerco a la ciudad de Antioquía, la cual las tropas cristianas, al mando de Bohemundo I, lograron rendir tras un largo asedio que duró meses. El normando se nombró príncipe de Antioquía, creando así el segundo reino cruzado. Y se cuenta que en esta misma ciudad, en una de las iglesias, los cruzados encontraron la famosa lanza de Longino, una de las reliquias cristianas más conocidas. Aprovechando que el bando musulmán estaba en guerras internas, varios meses después los cruzados pusieron cerco a la ciudad de Jerusalén. Pero este iba a ser mucho más complicado de lo que se esperaban, ya que la ciudad estaba bien defendida y los cristianos no tenían muchas armas de asedio. Tras no poder atravesar las murallas, los cruzados se pondrían a marchar alrededor de la ciudad mientras rezaban, y al parecer sus oraciones, sus plegarias fueron escuchadas, ya que llegaron por mar algunas tropas genovesas que desarmarían los barcos para poder construir torres de asedio. Y de esta forma, en julio del año 1099, Jerusalén pasó a manos cristianas, proclamándose Godofredo de Bouillon como gobernador del reino de Jerusalén y defensor del Santo Sepulcro. La última batalla de esta primera cruzada fue la batalla de Ascalón, que se saldó nuevamente con victoria cristiana, y con la formación del cuarto y último reino cristiano, el condado de Trípoli, con Raimundo IV de Toulouse a la cabeza. Tras la exitosa primera cruzada, estos territorios no fueron ni mucho menos un remanso de paz, razón por la que en estos años y un poquito antes empezaron a configurarse las primeras órdenes militares. La famosa Orden de los Hospitalarios surgió precisamente de eso, un hospital que fundaron unos comerciantes italianos para atender a muchos peregrinos que resultaban heridos en el camino a Tierra Santa, y su fortaleza más conocida fue la del Crac de los Caballeros en Siria. Godofredo de Bouillon también fundó su orden, poco antes de acabar la cruzada, que fue la Orden de los Guardianes del Santo Sepulcro. Otra de ellas sería la Orden de San Lázaro, que fundamentalmente se encargaba de atender a los enfermos, principalmente a los leprosos. Y finalmente llegamos a la más famosa de todas ellas, la Orden del Temple, en la que, como ya sabéis, realidad y ficción se mezclan de una manera asombrosa a la hora de hablar de ellos. Y si queréis conocer algo más, os dejaré en la descripción el vídeo en el que hablé de ellos. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y bueno, como digo siempre, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.